En el siguiente video voy a explicar el funcionamiento de las zonas de protección del diagrama que se muestra en la figura. Todo sistema de potencia está dividido en zonas de protección definidas por el equipo a proteger y por la presencia de interruptores. La finalidad de las zonas de protección es subdividir un sistema eléctrico como nos muestra en la imagen y definir así las llamadas zonas de protección. Cada zona debe ser considerada bajo el estudio por separado para luego definir las protecciones que se van a aplicar en cada zona. La zona de protección cumple con la función de brindar confiabilidad, la cual consta de dos componentes: dependabilidad, que es la probabilidad de no tener una falla de operación cuando exista un problema del sistema, y la seguridad, que es la habilidad del sistema para evitar la incorrecta operación de la protección con o sin fallas. La rapidez para que actúe la protección al momento de detectar una falla, la economía, la sensibilidad para que la protección deba saber distinguir inequívocamente las situaciones de falla de aquellas que no lo son. La selectividad, que es la capacidad que debe tener la protección para que, una vez detectada la existencia de falla, discernir si la misma se ha producido dentro o fuera del área de vigilancia. En consecuencia de esto, para dar la orden de disparar los interruptores automáticos que controlan el sistema para despejar la falla. En este diagrama, las zonas de protección están divididas en zonas de protección de generadores representadas de color verde, las zonas de protección de los transformadores representados con color morado, las zonas de protección de la línea de transmisión y la zona de protección de las barras representadas de color azul. Bueno, la zona de protección de unidades de generación, la cual está comprometida por un generador y por un interruptor que se coloca para la protección del mismo. La zona de protección de los transformadores, en estas zonas están comprendidas por un transformador y sus interruptores en cada uno de los extremos que van a permitir aislar al transformador si se produce una falla. La siguiente zona de protección es la zona de las barras señaladas de color azul. Estas zonas están definidas por dos interruptores en ambos lados para la barra en ciertas ocasiones, o en otras ocasiones tienen zonas de transformadores de corriente al lado de la barra, como en el caso que observamos aquí. Seguido a esto, observamos que tenemos zonas de líneas de transmisión. Estas zonas de líneas están definidas por dos interruptores que les permiten sacar de servicio a la línea en el caso de existir una falla. Las zonas de protecciones se definen de manera de que ellas se vayan traslapando unas con otras. Esto quiere decir que cada uno de los elementos tienda a tener más de una zona de protección, esto con el fin de aumentar la confiabilidad del sistema de protecciones, ya que si hay una falla, por ejemplo en la línea, más de una protección actuará instantáneamente. Y en el caso de que llegue a fallar, tendría sus respectivas protecciones de respaldo, las cuales actuarán en un tiempo definido. Una vez que se definen todas las zonas que estarán involucradas en el sistema de potencia, a cada una de estas zonas se les va a definir cuáles son sus protecciones necesarias y los criterios bajo los cuales se van a ajustar, ya que cada uno de los elementos de potencia tienen sus características propias. Bueno, además nos piden explicar qué protecciones consideraríamos en las líneas de transmisión. Bueno, para
Para considerar estas protecciones debemos de tener en cuenta que las protecciones de las líneas de transmisión están consideradas como una de las más complejas aplicaciones que tienen los sistemas eléctricos de potencia. Esto se debe al gran volumen de información y factores que influyen para los ajustes de los relevadores. La variedad de configuraciones que pueden existir en la topología de la red y los niveles de tensión en los sistemas influyen en la determinación del esquema de protección. Bueno, por su longitud, las líneas de transmisión están más expuestas a los cortocircuitos que cualquier otro elemento del sistema. Dependiendo de los requisitos que se deban llenar, las líneas están protegidas por equipos de protección. En este caso, yo consideraría colocar las protecciones de sobrecorriente, pero la protección de sobrecorriente direccional 67, porque esta protección me serviría para medir la magnitud de la corriente y el sentido. Es decir, el sentido del flujo de la potencia entregada. La direccionalidad que tiene esta protección simplifica el problema de selectividad y seguridad que se presentan cuando la coordinación de las protecciones de sobrecorriente se hace complicada. También tiene la cualidad de poderse utilizar después de operar y de facilitar la coordinación, como ya lo mencioné. Esta se coloca ya que actúa como protección principal, como en las protecciones principales, ya sean en las líneas aéreas o de cables, como también de transformadores de distribución para motores o para las protecciones de respaldo para los transformadores de potencia o para los generadores grandes, o también se la puede utilizar como protección de emergencia para las protecciones de distancia y diferenciales de las líneas. También consideraría colocar una protección de distancia 21 o una protección de impedancia, como nosotros decíamos llamarla, porque las protecciones de distancias no calculan la distancia a la que se produce la falla, sino que determinan si la misma es interna o externa en la zona en la que estas están protegiendo. Para ello se realizan funciones pertenecientes al grupo de funciones básicas de coeficiente de las magnitudes, como es la relación entre el voltaje y la corriente relativa al extremo de la línea en la que se encuentra ubicada la protección. Las fallas están despejadas instantáneamente si se producen en el tramo medio de la línea. El resto de las fallas se despejan con tiempos de retardo del orden de 500 a 1000 milisegundos. También tiene una característica importante que es el empleo como protección de respaldo de las protecciones de las barras y a las que están directamente vinculadas las líneas y de las protecciones de las otras líneas vinculadas a dichas barras. Bueno, también consideraría colocar una protección diferencial 87L porque estas protecciones operan con seguridad y son muy sensibles. Intervienen cuando se presentan cambios en la zona de protección de las líneas o en el cableado en el campo. La 87L también es adecuada para la protección de la alimentación por cables de bloques generador-transformador. Esto es una protección a distancia de respaldo para líneas de transmisión críticas, las cuales se pueden utilizar hasta en niveles de tensión muy altos.